Ya, eso de andar persiguiendo a la gente. No queremos ICE en nuestras calles. ICE no debe de existir. Los Ángeles amaneció este sábado con 73 ataúdes de cartón recorriendo el centro de la ciudad. Negros, cargados a hombro, pasaron frente al ayuntamiento con los nombres de inmigrantes muertos escritos encima. A esa misma hora, había actos convocados en unas 330 comunidades de Estados Unidos bajo una sola consigna. Todo esto arrancó con un hombre que salió a trabajar un martes por la mañana en Houston y no volvió a casa. Y lo que se sabe hoy de esa mañana no encaja con lo que contó el gobierno, porque esto ya dejó de ser una protesta por una muerte. Mientras los ataúdes avanzaban, en un tribunal federal de Texas se acumulaban declaraciones juradas que contradicen, punto por punto, la versión oficial de lo que pasó. Y las únicas 3 personas que iban dentro de esa camioneta y lo vieron todo, no están declarando en libertad, están encerradas, bajo custodia de la misma agencia que disparó. Si quieres seguir de cerca lo que está pasando con la comunidad mexicana en Estados Unidos, suscríbete. El hombre se llamaba Lorenzo Salgado Araujo, tenía 52 años, era mexicano y llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos, todos ellos trabajando en la construcción. Tenía esposa y 3 hijos con ciudadanía estadounidense, y los mayores pasaron por la universidad gracias a lo que él ganaba levantando obra bajo el sol de Texas. El 7 de julio salió de casa antes del amanecer y recogió a un compañero de cuadrilla, como cada día. Poco antes de las 7 de la mañana conducía su camioneta blanca rumbo a la obra. Nunca llegó. La versión del Departamento de Seguridad Nacional fue inmediata y muy concreta. Sostuvo que Salgado Araujo intentó evadir el arresto, embistió un vehículo oficial, ignoró las órdenes de detenerse y finalmente convirtió su camioneta en un arma para atropellar a un agente. El agente, según esa versión, disparó en defensa propia. Es una explicación cerrada, del tipo que suele acabar con la discusión antes de que empiece. Solo que hay un detalle que el gobierno no incluyó en esa explicación, y es el que lo cambia todo. Lorenzo no era el objetivo del operativo. Una fuente con acceso a los detalles preliminares del caso explicó a CNN que las autoridades estatales habían alertado a los agentes federales sobre 2 hombres que viajaban en una camioneta blanca. Ninguno de los 2 era él. Los agentes vigilaban un domicilio donde semanas antes habían visto aparcadas varias camionetas blancas, y aquella mañana siguieron a la que salió, siguieron a la equivocada. Según la reconstrucción que ha ido saliendo del expediente, a quienes buscaban eran 2 ciudadanos guatemaltecos con un vehículo parecido. Un padre de familia acabó muerto en el asfalto de Canal Street por un operativo que ni siquiera lo buscaba a él, y ese es el hecho que ninguna versión oficial ha desmentido hasta ahora. Sus hijos contaron después algo que explica lo demás. En esa familia se había hablado muchas veces de lo que pasaría si un día se cruzaba con agentes de inmigración. Sabían que su padre no tenía papeles, habían preparado el escenario, y el padre creía que, pasara lo que pasara, encontraría la forma de volver a casa. Lo que nadie preparó fue el escenario real. Vehículos sin identificar, sin distintivos, persiguiendo a una camioneta de obreros a las 7 de la mañana. Sus hijos insisten en que jamás habría huido de un agente si hubiera sabido que lo era. No hay imágenes que resuelvan la duda. Los agentes que participaron en el operativo no llevaban cámaras corporales, ninguna. Y esa ausencia, que parece un detalle técnico, es exactamente la razón por la que este caso sigue abierto casi un mes después. El gobierno estadounidense mantiene su posición. Ante las críticas de México, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que sus agentes están entrenados para usar la fuerza mínima necesaria y que los detenidos bajo su custodia reciben el debido proceso, comida, agua y atención médica. Esa es su versión, y entra en el relato completa. Pero hay una cosa que la agencia no ha hecho en todo este tiempo: identificar a los agentes implicados. Tampoco ha aclarado si siguen en servicio activo o si fueron apartados, porque sí hay testigos. Son 3, los hombres que iban en la camioneta con él aquella mañana, 2 compañeros de trabajo y su propio hermano. Los 3 fueron detenidos allí mismo y trasladados a un centro de procesamiento migratorio en Conroe, al norte de Houston. Ahí siguen, han pasado semanas y siguen ahí. Sus relatos llegaron a un tribunal federal como parte de sus peticiones de habeas corpus, y son demoledores en su sencillez. Los 2 trabajadores declararon que los agentes estaban a los costados de la camioneta, nunca delante, nunca detrás, que en ningún momento hubo un agente frente al vehículo al que se pudiera atropellar.
Uno de ellos añadió que fue un vehículo oficial el que golpeó primero la parte trasera de la camioneta y después el lado del conductor. Otro describió que la persecución fue tan agresiva que la camioneta llegó a subirse a la acera intentando esquivarla, y ambos coinciden en algo que rompe la versión oficial por completo. Cuando sonaron los disparos, la camioneta ya no avanzaba hacia nadie. Uno de los testigos usó una sola palabra para calificar lo que dijo el gobierno: mentira. Conviene saber quiénes son estos hombres, porque el gobierno los ha presentado simplemente como extranjeros en situación irregular. Uno lleva en Estados Unidos desde 1998, el otro desde 1996. Ninguno tiene antecedentes penales. Entre los dos suman 8 hijos e hijastros con ciudadanía estadounidense. Su abogado escribió ante el tribunal una frase que resume la anomalía completa de este caso. Las circunstancias de su detención son excepcionales, porque quienes ahora administran su custodia le dispararon a quemarropa al hombre que conducía. Hay algo más, y es el punto más incómodo de todo el expediente. Ese mismo abogado declaró que sus clientes le contaron que sentían presión de agentes de inmigración para firmar papeles de autodeportación. Es decir, los únicos 3 testigos presenciales de una muerte que está siendo investigada por homicidio afirman que se les empujaba a renunciar por escrito a permanecer en el país. Si esas firmas hubieran llegado, la investigación se habría quedado sin ojos. Nadie que estuviera dentro de la camioneta habría podido declarar ante un tribunal estadounidense, y la única narración disponible del 7 de julio habría sido la del comunicado oficial. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es donde la historia se rompe de verdad. Días después del tiroteo, agentes federales ejecutaron una orden de registro sobre la camioneta. El motivo declarado era contundente. Dentro había varias bolsas llenas de una sustancia blanca que, según ellos, parecía metanfetamina. Durante días esa idea circuló sola, sin que nadie la desmintiera, y con ella la insinuación de que aquella cuadrilla de albañiles transportaba droga. La abogada de la familia dio otra explicación. Eran electrolitos, una mezcla de sal que los hombres disolvían en agua para aguantar el calor mientras trabajaban al aire libre. Parecía la típica defensa desesperada. No lo era. Las pruebas de laboratorio dieron negativo. Ni narcóticos, ni drogas ilícitas, nada. Era sal. El daño de la insinuación, sin embargo, ya estaba hecho. Mientras un laboratorio lo resolvía, el barrio hacía lo único que podía. Cientos de personas llenaron una funeraria del este de Houston para el velorio público. Muchos llegaron vestidos de azul, con flores y rosarios, y algunos salieron con balones pequeños en la mano, porque era hincha de la selección mexicana. Un albañil de 52 años despedido con balones de plástico. Días después, cientos de vecinos marcharon por la ciudad y cortaron un puente con 2 pancartas repetidas hasta el final del recorrido. Justicia para Lorenzo, abolir ICE. Y 6 días después de Houston, la escena se repitió a más de 3.000 kilómetros de distancia. El 13 de julio, en la pequeña ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, un agente disparó contra el coche de un joven colombiano llamado Joan Sebastián Durán Guerrero. Tenía 26 años, trabajaba como repartidor y vivía con su pareja y su hija de 3 años. Salía de casa camino al trabajo, murió allí. Las autoridades dijeron que el conductor usó el vehículo como un arma y que el agente temió por la seguridad pública. Los agentes tampoco llevaban cámaras corporales. Y el joven tampoco era el objetivo del operativo. La Fiscalía General de Maine confirmó que el agente implicado quedó suspendido de sus funciones mientras avanza la investigación, y la memoria del barrio se quedó con una imagen concreta: una niña con una mochila rosa llorando en una esquina. La reacción cruzó fronteras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte de su compatriota como un asesinato y pidió que la agencia migratoria fuera denunciada ante la justicia internacional. 2 muertos, 2 ciudades, 2 versiones oficiales casi idénticas y una misma respuesta institucional. Lo que ocurrió después dentro de la propia agencia dice más que cualquier comunicado. Según una fuente conocedora de la directriz interna, ICE ordenó a sus agentes suspender en gran medida las paradas de vehículos hasta nuevo aviso. Una agencia no frena su método principal de detención en plena campaña de deportaciones récord si cree que ese método funciona bien. Y aquí es donde las cifras dejan de ser abstractas. Los 73 ataúdes que recorrieron Los Ángeles no son un número inventado por los organizadores. Dentro de esa cuenta están los 2 hombres abatidos a tiros, y están también los nombres de 53 personas que han muerto bajo custodia de ICE desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. De esas muertes,
33 se produjeron solo durante el año fiscal 2026, no en una década, en un año. Y hay una cifra distinta, más específica, que se dijo esta misma semana en el foro de Houston. El presidente del caucus hispano del Congreso afirmó que 8 personas han muerto por disparos de agentes migratorios durante este segundo mandato, y que 2 de ellas eran ciudadanos estadounidenses. Su explicación de por qué está ocurriendo no fue política, fue técnica. Los agentes no están recibiendo la formación adecuada para el volumen de operativos que se les exige. Detrás de ese salto hay una explicación que no aparece en ningún comunicado oficial, pero que varios funcionarios han descrito a la prensa estadounidense. La cuota diaria de arrestos pasó de unas 1,000 detenciones al día a comienzos de este año a cerca de 2,000, un objetivo trasladado a los agentes por indicación de la Casa Blanca. Duplicas la presión sobre unos agentes que trabajan sin cámaras, en vehículos sin identificar, y la aritmética hace el resto. México ya no lo está tratando como un accidente diplomático. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que 17 mexicanos han muerto en operativos o en centros de detención migratoria durante este segundo mandato, y anunció que dejaba atrás la vía de las notas diplomáticas. La estrategia ahora incluye acciones penales en Estados Unidos por lo que México considera homicidios y acciones civiles contra las empresas privadas que administran los centros donde han muerto mexicanos. La presidenta lo resumió sin rodeos: no se puede permitir el maltrato a los que están del otro lado. Y sobre este caso en concreto dijo algo más incómodo todavía, que parece dirigido. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque lo que sigue no lo dijo un activista ni un familiar, lo dijo un fiscal. El viernes, un día antes de que salieran los ataúdes a la calle, se celebró en Houston un foro de supervisión convocado por legisladores federales. Declararon los 2 hijos mayores de Lorenzo, y declaró el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Tier, que dirige la investigación estatal sobre la muerte. Lo que contó desmonta la idea de que aquí solo hay una versión enfrentada a otra. Teare explicó que el Departamento de Seguridad Nacional ha ignorado sus peticiones de información y de pruebas. Entre esas peticiones ignoradas está la más básica de todas: el nombre del agente que disparó. Casi 3 semanas después del tiroteo, el fiscal que debe determinar si hubo delito no sabe oficialmente quién apretó el gatillo, y añadió un dato que retrata el problema entero. En el condado de Harris operan 86 agencias policiales. Todas usan cámaras corporales, todas menos una. Sobre los 3 testigos encerrados, el fiscal fue todavía más lejos. Los certificó formalmente como testigos clave del caso, un paso que permite a sus abogados tramitar visas para inmigrantes que colaboran con investigaciones criminales. Y dijo en voz alta lo que su certificación implica: esos 3 hombres no han cometido ningún delito estatal, no deberían estar detenidos, y el hecho de que haya que pelear en los tribunales para que el hermano de la víctima siga en el país mientras se investiga su muerte es algo sin precedentes. Un juez federal tuvo que dictar una orden prohibiendo expresamente al gobierno deportar a uno de los pasajeros o sacarlo del distrito sin permiso del tribunal. Otro juez ordenó que se avisara con 5 días de antelación antes de mover al segundo. Ese es el punto exacto al que ha llegado este caso. Hacen falta órdenes judiciales para impedir que los únicos testigos de un homicidio sean expulsados del país por la agencia investigada. Por eso los ataúdes, porque cuando no hay grabaciones, ni nombre del agente, ni testigos en libertad, ni respuestas a un fiscal electo, lo único que queda visible es lo que la gente pueda sacar a la calle. Y este fin de semana lo que sacaron fueron 73 cajas negras de cartón por el centro de Los Ángeles, mientras cientos de comunidades hacían lo mismo al mismo tiempo, desde Chicago hasta Nueva York, desde Houston hasta pueblos que jamás aparecen en un telediario. Lorenzo Salgado Araujo llevaba 35 años construyendo casas en un país que aquella mañana lo confundió con otro. Sus 3 hijos son estadounidenses. Su hermano sigue detenido por haber estado sentado en el asiento de al lado. La sustancia que iba a mancharle el nombre resultó ser sal para el calor, y el hombre que disparó todavía no tiene nombre público. Los 73 ataúdes de Los Ángeles iban vacíos. La pregunta que dejaron abierta es ¿cuántos harán falta antes de que alguien responda?